Y es muy importante que empiece así, y me gusta cómo él refleja esto primero, porque es importante entender que Cristo no es un lujo en nuestras vidas, sino que es necesario, es una necesidad. De hecho, es imposible, dice la Escritura, él mismo lo dijo, que es imposible acercarnos al Padre si no es por Él. Él es el único medio, es la única forma que tenemos de llegar al Padre. Ocho con 16 minutos. Estás escuchando Alianza para la Familia 101.5 FM en este tu programa Bajo la Gloria de Dios. Ya estamos en vivo por Instagram y pueden seguirnos por allí como @Bajo la Gloria de Dios. También en nuestra cuenta oficial de YouTube, también en nuestra cuenta de TikTok y Facebook. Pueden por allí seguir nuestro contenido, subimos videos a diario, también levantamos reels con la intención de llevarles las frases o el mensaje más impactante del día de hoy, y que lo puedan también disfrutar en diferentes formas. Recordamos que estamos aquí, mi hermano Elvis, mi hermana Mireya y mi persona Joendry Fernández, trayéndole una palabra titulada Por Pecadores, ¿verdad? Basándonos en el tema de la semana y el versículo Juan 3:16. La intención de Dios por salvarnos a nosotros aún en la condición en la que estábamos. Amén. Dice en Romanos capítulo 5, voy a leer desde el versículo 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria al Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria al Señor. Amén. Ciertamente, dice la Escritura, apenas osará alguno de morir por alguien bueno, alguien que hace obras buenas. Amén. Pero ciertamente Jesús murió por nosotros que hacíamos lo malo. Dice que éramos impíos, que éramos injustos, que éramos enemigos de Dios, porque hacíamos las cosas que a Dios desagradaban. Pero aún así Jesucristo murió por cada uno de nosotros, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Amén, sí, de hecho, bueno, algo que podemos notar desde que empieza justamente este libro de Romanos, ¿no? Es que en él podemos ver este plan de salvación que Dios ideó por medio de la persona de Jesucristo para rescatarlo de nuestros pecados. Si nosotros vamos al principio de este libro, en el capítulo 1, vemos que lo primero que el apóstol señala o trata de reflejarnos es justamente de que somos pecadores. Él ahí empieza a hacer una lista en el capítulo 1 sobre todas esas cosas por las cuales nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y es muy importante que empiece así, y me gusta cómo él refleja esto primero, porque es importante entender que Cristo no es un lujo en nuestras vidas, sino que es necesario, es una necesidad. De hecho, es imposible, dice la Escritura, él mismo lo dijo, que es imposible acercarnos al Padre si no es por Él. Él es el único medio, es la única forma que tenemos de llegar al Padre. Entonces, lo importante es eso, porque eso es lo primero que vemos que el Evangelio de hecho hace en nuestras vidas cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor. Vemos que lo primero que la palabra hace es confrontarnos justamente por eso, porque nos hace ver que estamos en pecado y que necesitamos ese Salvador. Por eso la necesidad, y por eso era importante que Dios enviara a su Hijo para rescatarnos por nuestros pecados. Amén, amén, así es. Claro que sí, ese plan de salvación único y perfecto. Gloria a Dios. Él tuvo que ser necesario. La semana pasada, retomando un poquito, ¿no? Hablábamos con relación a ese pecado de desobediencia que trascendió de generación y de generación por Adán
y Eva, y que hoy lo sigue viviendo mucha gente, pero era necesario que nuestro Padre Celestial enviara a su hijo, ese hijo unigénito que no dudó en hacerse carne para salvarnos y darnos ese plan de salvación. Y que no solamente es como un trabajo en equipo, ¿no? Vemos un Dios Padre que ama su creación, ¿verdad? Que lamentablemente entra la desobediencia a la humanidad, envía a su Hijo unigénito para la salvación de toda la humanidad. La salvación ya está, Jesús no va a venir a morir otra vez, ya Él murió, la salvación está. ¿Qué tienes que hacer? Creer en ese sacrificio, comenzar a caminar en pos de ese sacrificio, leer su palabra, buscarlo, para que puedas hallar por completo la salvación, esa santificación que el Señor busca en nosotros. Pero algo que también me impacta mucho, ¿verdad? Es porque Él le dice a sus discípulos antes de partir: es necesario que yo me vaya para que venga uno en pos de mí, el Consolador, ese Espíritu Santo que viene a nuestras vidas a morar dentro de nosotros, a convencernos de pecado, de juicio y de justicia, a que podamos entender con mayor prontitud, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque sabemos que si le pedimos al Señor sabiduría, el Señor en toda su misericordia nos va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche, lo dice la palabra. Entonces, qué hermoso de que ellos tres se hayan unido para salvarnos a nosotros. Podríamos decir qué tan importante, qué tan valiosos somos nosotros para el Señor, que ha hecho tanto por nosotros, y que nosotros en nuestra concupiscencia, en nuestro pecado, ¿verdad?, nos dejamos cegar y el enemigo quiere apartarnos, y de eso se trata. Acuérdense, como lo dije en el espacio anterior, ¿verdad?, en el programa de Jesía, que fue tempranito, mis hermanos, si no me escucharon, escúchenme, ¿verdad que sí? Hablábamos con relación a eso. El enemigo ya está condenado. Él ya tiene su castigo es en la eternidad, en ese valle de sombra de muerte, en ese infierno donde, como dice el gusano, nunca muere. Pero nosotros no estamos destinados para ese lugar. Nosotros somos los enemigos número uno para ese ser. ¿Por qué? Porque él sí está condenado. En cambio, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de corazón, de empezar a caminar conforme a las Sagradas Escrituras en obediencia para nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que quiero que entiendas en esta mañana, que somos pecadores. Todos los que estamos aquí hemos cometido pecado, pero ¿cuál es la diferencia? Que nos hemos reconciliado con el Señor, hemos ido a un verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo está morando en nosotros, que constantemente nos está confrontando a la luz de la palabra, y tomamos la decisión de transformar nuestras vidas en adoración y alabanza para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos, que es nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos claramente cómo Dios ofreció a Jesucristo como un sacrificio, ¿verdad?, por nuestros pecados. Cuando nosotros creemos esto, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Amén. Cuando nosotros creemos que esto sucedió con esa intención, Dios perdona cada uno de nuestros pecados pasados, los pecados que tal vez cometemos presente inconscientemente, o los pecados que podremos más adelante tal vez cometer, porque estamos en una carne, en una lucha constante con nuestros deseos, con el querer hacer nuestra voluntad, con el querer complacer también a aquellas personas que vemos o que amamos o que dicen amarnos, ¿verdad? Y constantemente podemos cometer errores, ¿verdad? Pero de esa manera es que nosotros llegamos a conocer la justicia de Dios, que Él se acercó a nosotros con la intención de reconciliarnos con Él, de acercarnos a Él. Amén, sí, de hecho yo tengo aquí un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 32, y dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí podemos ver que Dios ha hecho de todo, o sea, tan importantes somos para Él, así con respecto a lo que es la salvación, que dio todo. Él desde el principio, incluso lo podemos ver desde el Génesis, como cuando ya Él se estaba dando la condena por el pecado, vemos que ya Él desde ese momento empezó a profetizar de que iba a haber un restaurador,
de que de la simiente de Eva, ¿verdad?, iba a venir un Salvador. Y ya ahí él comenzó a hacer este plan, ya él comenzó a idear, ya él desde el principio ya nos estaba dejando ver que él iba a dar todo por la humanidad, todo por su rescate. Gloria a Dios. Romanos 3, 23, versículo 23 al 25 dice: por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no dice nada más los del tiempo pasado, los que estaban antes de Cristo, los que están hoy en día o los que van a estar mañana. No, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto somos pecadores, por cuanto venimos de Adán. En la carne somos pecadores. Y dice más adelante, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y tener siempre presente, que nada nos merecemos, que nada nos ganamos, que nada fue por nuestro esfuerzo. Todo fue gratuito por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por la fe en qué? En su sangre, en ese sacrificio que Él hizo. Si no creemos, si no tenemos fe, nada va a suceder. Es necesario creer, como lo decíamos ayer miércoles, es necesario creer para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos aquí que Dios tiene paciencia de nosotros. Incluso dice, no recuerdo ahorita el pasaje, dice que Dios no es que se está tardando como nosotros creemos, ¿no?, sino es que Dios tiene paciencia para que nosotros podamos ser salvos, para que muchos más sean salvos. Si Dios viniera hoy, tal vez más de la mitad de la humanidad se perdería, pero Dios tiene paciencia para que cada día se vayan añadiendo salvos al Evangelio. Claro que sí. Hoy nos puedes preguntar, hermana, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, vámonos a Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces necesitamos que confesar para salvación de todo lo que ha hecho el Señor y empezarnos a sentir identificados como la familia. Todas las familias tienen un parecido, porque todas las familias tienen un parecido, porque hablamos igual, nos comportamos igual, tenemos ciertas características. Así somos los hijos del Señor. Eso está en Efesios 2:19. Tenemos que sentirnos familia. Cuando yo me siento excluida de una familia, lamentablemente no me siento identificado. Entonces, necesito identificarme con la familia. Efesios 2:19-22 dice lo de la siguiente manera: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo, elegidos y miembros de la familia de Dios, aleluya, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús el mismo, la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, más claro imposible. ¿Somos o no somos de la familia del Señor? El Señor nos dice que sí, que ya no somos extranjeros. Somos hijos, somos miembros, todos hermanos, juntos, unánimes, amándonos unos a otros. Eso es el anhelo del Señor. Ver que esa familia tan grande, tan numerosa, nos unamos a servirle, nos unamos a amarnos, nos unamos porque la palabra dice que son dos mejor que uno. Si uno está decaído, el otro le sirve de hombre y lo ayuda a levantar. Y a entender que todos somos pecadores. Con esto no quiero justificar los pecados que cometemos, sino que puedan entendernos. A veces somos muy juzgados y somos criticados porque el enemigo se encarga de eso, de que cuando ya nosotros confesamos con nuestra boca que somos salvos, entonces comienzan los señalamientos, porque nuestra conducta debe ir camino a esa perfección. Y de alguna otra manera eso es bueno, nuestro hermano Joendry. ¿Sabe Amén. ¿Por qué? Porque nos anima y nos incita a que debemos caminar en la perfección, que no nos podemos ir ni para la derecha ni para la izquierda, sino que debemos andar en ese camino recto que el Señor nos indica. Y que cuando hacemos algo que no le agrada al Señor,
el mismo enemigo se encarga de señalarlo. Y entonces ahí es donde tenemos que reflexionar y decir, Señor, perdóname porque he desobedecido. Si ellos me están atacando es porque estoy haciendo algo que a ti no te agrada. Entonces hasta eso es de beneficio para nuestra vida. Y a veces lo vemos malo porque decimos, mira, es que nos tienen envidia. Y no, si estamos haciendo las cosas que no le agradan al Señor, que podamos identificar, porque tenemos que caminar en ese proceso de santificación que solamente el Señor nos lo puede dar. Amén, 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 amén. Y eso es muy, muy importante. Tenemos que tener muy en cuenta ello, ¿no? Que las obras que nosotros hagamos para el Señor no es para que nosotros seamos salvos, sino que nosotros por ser salvos empezamos a hacer las obras que ya Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén. Claro, sí. Como agradecimiento a Él. Dice en 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 12 hasta el 15, dice: esto no quiere decir que no estemos alabando a nosotros mismos. Al contrario, queremos darles una razón para que se gloríen de nosotros y que tengan una respuesta para aquellos que se glorían de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Amén. No se trata de las obras que hacemos, sino con la intención por qué las hacemos. Si nosotros hacemos nuestra obra para que me aplaudan a mí, estamos ponchados. Pero cuando nosotros hacemos las obras en agradecimiento a Dios, porque es lo que a Él le agrada, porque Él nos mandó a hacer eso. Amén. Dice la Escritura, buen siervo y fiel, ¿verdad? En lo poco, ¿verdad? Has sido fiel, en lo mucho te pondré. También dice la Escritura que el mismo Dios llamaba mal siervo a aquel que hacía solamente lo que se le enviaba a hacer. Es decir, cuando Dios nos da un mandamiento a nosotros, tenemos que hacer más de lo que Él nos está diciendo. No solamente hacerlo por cumplir el mandamiento, sino hacerlo porque realmente nos agrada, porque nos complace, porque nos deleita poder hacerlo para el Señor y también para el hombre o la sociedad, la humanidad. Amén. Entonces es mucho más, nos invita el Señor a que nos volveremos, pero de las obras que hay en nuestro corazón para agradecimiento a Él. Amén. Dice el versículo 13, si estamos locos es para Dios y estamos cuerdos es para ustedes. El amor de Cristo nos controla, tiene el control de nosotros. El amor de Cristo tiene el dominio sobre nosotros. Amén o no amén. Amén. Y dice, pues estamos convencidos de que uno murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él quien murió y resucitó por ellos. Aleluya, gloria al Señor. Él murió por nosotros para que nosotros muramos y no vivamos más por nosotros mismos, sino que vivamos para Él y por Él. Que todas nuestras obras sean para Él, con la intención de ser agradecidos con Él, con la intención de hacer lo que ya Él ha hecho en nosotros. Amén, sí, de hecho es muy importante y me gusta mucho que se esté aclarando esto, porque hoy en día se ha generado incluso ciertos debates de que si incluso la salvación se pierde, y tenemos que entender que la salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo es eterna. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él vive para siempre. Dice la palabra que incluso Él puede interceder por nosotros eternamente porque está en el cielo y está intercediendo todo momento por nosotros. Entonces es importante entender, como lo acabamos de decir, que es algo que no depende de nosotros. No es porque yo me porto muy bien, porque nosotros no hicimos ningún mérito, y hay que entender esto. No hay ningún mérito en nosotros para poder obtener la salvación por nosotros mismos. Es solamente un regalo de Dios que se obtiene por fe. Yo quiero leer aquí un pasaje que está en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es un regalo, esto solamente nos lo puede dar el Señor. Gloria a Dios. Extendemos un saludo por allí en Instagram, nuestra hermana Georgina. Bendiciones también para ti, la pastora Marily, que está por allí full sintonía. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, por ser parte de esta comunidad evangelística. Les pedimos que sigan compartiendo estos videos, que sigan compartiendo la palabra de Dios, que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Como les dije hace un momento, pueden conseguirlo como Bajo la Gloria de Dios oficial allí en YouTube. También pueden seguirnos en Facebook y pueden seguirnos también en TikTok, donde subimos segmentos más
digamos, relevantes del mensaje cada día. Entonces por allí pueden ir, darle a suscribirse para que le dan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un contenido, algún estreno, y lo puedan disfrutar juntamente con nosotros. Lo que nosotros compartimos no es obras humanas, sino lo que Dios haya hecho en nosotros, en nuestro espíritu. No vivimos por la carne, no vivimos por nuestros deseos, por nuestras pasiones, no vivimos por nosotros mismos, vivimos para Cristo, porque Él fue vivificado en cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén. Bueno, 2 Corintios 5 dice el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Gracias. Bueno, sí, es la verdad. La verdad, somos una nueva criatura, y es entender eso, de que cuando aceptamos al Señor comenzamos a caminar hechos nuevos, y muchos de nosotros nos encanta recordar el pasado. El pasado no es bueno. El Señor nos incita a que vivamos el presente, Amén. El día a día. El mirar atrás nos da depresión. Hay mucha gente con depresión hoy en día porque se queda estancado en lo que pudo haber sido y nunca fue, ¿verdad? Si no vamos al futuro, entonces nos da ansiedad. Hay mucha gente con ansiedad, no sabe qué va a pasar, entonces empiezan a hacer cosas que le desagradan a Dios. Busca, leen el horóscopo a ver qué le repara el futuro. Y bueno, yo te puedo decir que lo mejor está por venir, y si quieres saber cuál es el propósito que tiene y cuáles son los días que te van a venir, te invito a leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todas sus bendiciones nos van a perseguir mientras estemos aquí en esta tierra, cuando caminamos en obediencia. Entonces es fundamental entender la palabra del Señor, es fundamental atesorarla, vivirla. ¿Para qué? Para que su palabra se vaya cumpliendo y se vaya materializando en nosotros. Porque muchas personas nos limitamos a ir poco a la congregación o a no querer leer. A muchos no les gusta leer. Nuestra cultura no les gusta leer. Nuestra cultura latina aquí en Venezuela cuesta. De hecho, hoy en día, lamentablemente, con el problema de la pandemia, vemos como hasta bachilleres todavía no saben leer. Entonces les da pena pararse en público, no les gusta leer. Entonces, qué bonita manera de comenzar a aprender a leer con la palabra de Dios. Pero yo te invito a leerla en voz alta. Se activa, tiene poder. ¿Por qué? Porque es necesario que tus oídos se rompa ese embotamiento que tienes allí, puedas escuchar la palabra de Dios, para que rompa todas esas estructuras mentales que hay en nosotros y podamos entender con mayor claridad lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, caminar, ser una criatura nueva. El Señor dice que somos una criatura nueva. El Señor dice que todo lo que está en su palabra se va a cumplir en nosotros. ¿Cuándo? Cuando conocemos de Él y comenzamos a caminar en obediencia. 8:40 minutos, 8:40 minutos. Tú que nos vas sintonizando, muy buenos días. Quiero decir que estás en Alianza para la Familia, la 101.5 FM, en tu programa Bajo la Gloria de Dios, que me voy a colar por aquí. Se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, y los días sábados juvenil con estos dos galanes y nuestro hermano David Marchand de 3 a 5 de la tarde. Aleluya, no se lo reveló carne ni sangre. Sí, Señor, sino nosotros. Y el tema de hoy, hermano Joendry, el tema de hoy, por pecadores. Por pecadores. Ese tremendo sacrificio que hizo el Señor por ti, por mí, por todos los que nos están escuchando, por los que nos están pudiendo ver por Instagram, que estamos en vivo, amado Dios. Y si no nos conoce, te invito, entra en Instagram y ahí vas a ver estos dos hermosos galanes y tu servidora Mireya Cárdenas, que es un placer estar cada mañana aquí con ustedes trayendo una palabra que primero el Señor las procesa en nosotros, nos enseña, nos incita primero a estudiar, a prepararnos, a meditar la palabra, para que cuando estemos aquí podamos ser ese instrumento agradable al Señor, porque nos edificamos nosotros primero y podemos llevar esa palabra para que tú la puedas comprender mejor. Amén. Sí, yo quería complementar, ¿no?, con lo que la hermana Mireya estaba diciendo en el segmento de la pausa, ¿no? Sí, con respecto a lo de la nueva vida en Cristo y cómo a veces el pasado nos engancha y no nos deja avanzar. Y es verdad, una cosa que tenemos también que entender es que ese regalo que nos da Dios por medio de Cristo, aparte de la salvación, es justamente eso, una vida nueva. Pero es importante porque entender que hay personas que a lo mejor
tienen el pasado y atrás y no entienden que eso es una carga que ya Cristo se llevó por nosotros. O sea, es algo que no es necesario que nosotros carguemos con eso. De hecho, la palabra dice en el libro de Eclesiastés, vemos que dice que no hay nada de sabiduría en preguntar incluso que por qué los días pasados fueron mejores que los de ahora. O sea, dice que no hay sabiduría en eso. O sea, tenemos que entender eso. Dios hace todas las cosas nuevas, lo hemos hecho, también lo repite en el libro de Apocalipsis. Él dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas, y eso nos incluye a nosotros. Todo lo que Dios hace, toda la obra de Dios, sea en nosotros, sea a nuestro alrededor, todas las cosas son nuevas, no tenemos por qué estar mirando para atrás. Amén, amén. Dice la Escritura que la gloria postrera será mayor que la primera, y eso es algo que a mí me gusta practicar. No me gusta escuchar mucho de mis hermanos decir que la Venezuela de ayer era mejor que la de hoy, que la vida que teníamos ayer era mejor que la de hoy. Hay mucha gente estancada en esas palabras. Que el trabajo de ayer era mejor que el trabajo de hoy. No me gusta escuchar eso de mis hermanos, y por lo tanto yo procuro en mi lenguaje decirlo de la siguiente manera: es que el día de hoy es mucho mejor que el día de ayer y el día de mañana. Como decíamos ayer, la necesidad de creer es el hoy. Nosotros no podemos decir, no, yo creí ayer, pero hoy me descarrié, pero yo creí ayer, ya soy salvo porque yo ayer creí. O tampoco decir, como dicen muchos, no, cuando ya esté viejito es que voy a empezar en el Evangelio. Cuando, no, mejor mañana voy. No, mejor la semana que viene oro. No, mejor el domingo voy a la iglesia. El domingo empiezo a creer cuando vaya a la iglesia. La verdad que no podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro. Amén. Tenemos que vivir en el presente, y la necesidad de creer es hoy. Si no creemos, difícilmente vamos a ser salvos. Bueno, vamos a colar con este versículo hablando del pasado. Dice así, Isaías 43 del 18 al 20, para aquellas personas que se quedaron atrás y las que tienen miedo de ir al futuro. ¿Verdad? Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Amén. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aleluya. Y esto es con relación a lo que decía nuestro hermano Joenry. Mucha gente queda estancada en la Venezuela de antier, y lamentablemente cuando vivimos recordando el pasado nos frustramos, nos da depresión, nos da ansiedad y no podemos razonar a la luz de la palabra de Dios. Entonces comenzamos a hacer cosas que no debemos, como vemos tanta iglesia que se fue creyendo que el Dios de allá iba a ser mejor que el Dios que le estábamos sirviendo aquí, cuando el de allá y el de todos lados es el mismo, y su palabra se cumple hasta en el desierto, porque aquí lo dice. Aleluya. Aquí lo dice, porque daré aguas en el desierto, donde usted esté y usted es escogido de Dios, ahí el Señor le va a dar agua para que viva usted y viva toda su familia. ¿Qué tiene que hacer? Mantenerse en el Señor y creer su palabra. Amén, amén, amén. Extendiendo un saludo por allí a César Hernández, miembro de la Iglesia Santidad de Dios, que extiende por allí un saludo en Facebook. Gracias, mi hermano, muchas bendiciones también para tu vida. Siguiendo con el tema, voy a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice lo siguiente: Cristo sufrió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, escuche bien, Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Él padeció esa muerte física, pero resucitó para vivir en el Espíritu. Y hoy nosotros podemos vivir en el Espíritu por esa resurrección en Cristo Jesús. Para todo aquel que crea en Él está esta salvación, está esta vida eterna, está este deleite, este sabor, este sazón glorioso para todo aquel que en Él cree. Amén, ¿no? Y creer que somos, bueno, no merecedores, no dignos, pero creer que esto es para nosotros, porque hay gente que a lo mejor en sus debilidades, tal vez en sus errores, creen que a veces incluso leyendo la Biblia ya creen y dicen, no, a lo mejor esto no, mis pecados son muy graves, no, o
Señor no me puede, pero aquí la Escritura nos enseña que no importa, o sea, Dios hace un borrón con nuestro pasado increíble, dice que incluso Él se olvida de nuestros pecados, los tira al mar, de nuestras rebeliones. Exactamente. Yo tengo aquí, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahí lo deja claro. No, como veníamos diciendo, no depende de nosotros, no hay un pecado, no hay un error, no hay una debilidad en la que Él no esté, en la que Él diga, no, es imposible, no hay salvación, no. Para todo tenemos la salvación, simplemente tenemos que confiar y creer en Él. Amén, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esta salvación. Si nos estás escuchando y dice, no, yo soy un pecador, estoy sumergido en el lodo que ya Cristo me limpió, déjame decirte que ya Él murió una vez y para siempre. Solamente cree. Solo cree y serás salvo, solo cree y serás limpiado, solo cree y serás fortalecido en cada una de esas debilidades. Vamos a ir renovándonos, dice el Señor, va haciendo en nosotros la criatura nueva. Si la vasija, el alfarero no le gusta cómo ha quedado, Él la rompe y la vuelve a armar y hace una obra más hermosa. Asimismo, dispón de tu corazón, pedirle al Señor que te quebrante, que te quiebre y haga de ti una vasija nueva, que haga una obra mayor, con una gloria mejor en el nombre de Jesús, y que te mantengas firme y fiel en este camino, a pesar de los tropezones, a pesar de los obstáculos, a pesar de los fuertes vientos y las fuertes lluvias y tempestades. Te mantengas firme en la roca que es Cristo Jesús y puedas seguir en este camino hasta que Cristo venga o hasta que nos toque partir de este mundo. Mi hermano, ¿qué tal si hacemos una oración por esas personas que, si están escuchando, se encontraron con este video en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, puedan hacer esta oración y confesarlo desde su corazón? Amén. Amén, amén. Vamos a repetir esta oración. En esta oración, acompáñenos por favor en esta Amén. oración con nosotros. Dice así: Padre Celestial, Padre Celestial, yo te doy las gracias, yo te doy las gracias, porque en este día porque en este día me reconcilio contigo. me reconcilio contigo. Hoy creo Hoy creo en Jesús en Jesús como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Creo Creo que Él murió que Él murió por mis pecados por mis pecados y que resucitó al tercer día y que resucitó al tercer día para darme vida, para darme vida, vida eterna. vida eterna. Te doy las Te gracias doy las gracias porque creo porque creo que tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo estará conmigo estará conmigo y la obra que Él comenzó y la obra que Él comenzó en mí, en mí, Él la va a terminar, Él la va a terminar, Él la va a Él perfeccionar. la va a perfeccionar. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido Y te pido que nunca sea borrado. que nunca sea borrado. Te doy las gracias Te doy las gracias en el nombre poderoso de en el Jesús. nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi hermana Mireya, ¿quiere decir algo antes de irnos? Ya son las 8:50. Bueno, ya son las 8:50. Bueno, que permanezcamos en el Señor. Permanecer en el Señor es lo más maravilloso que le puede ocurrir a todo ser humano. Disfrutar de esa gracia, disfrutar de ese regalo inmerecido. Entender que el Señor se hizo carne para poder comprendernos a nosotros. Por eso envió a su Hijo. Entender que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de que estamos conscientes de que no estamos solos, no utilizamos esa palabra, es que yo estoy solo, que a mí me toca todo solo, pero cuando yo estoy consciente que el Espíritu Santo mora en mí, ese consolador maravilloso que me ayuda, que me da fortaleza desde adentro hacia afuera, que trae a memoria la palabra del Señor, mire, no hay palabras como explicar la paz que genera en el alma, el saber que no estás solo, que Cristo está morando en ti, porque acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno solo. Si el Espíritu está dentro de ti, está Jesucristo dentro de ti, está Dios Padre dentro de ti, dándote la fuerza
para permanecer en sus caminos y poder llegar a esa vida eterna, a alabar a nuestro Creador. Una completa paz que muy poca gente lo entiende. Entiende esa vida eterna como que yo no me quiero morir, yo no me quiero quedar aquí, pero no sabe lo maravilloso que es entender que cuando partamos vamos a adorar a una eternidad donde no hay sufrimiento, donde no hay hambre, donde no hay angustia, donde no hay tristeza, donde no hay tribulación, sino un lugar de adoración al Padre. Amén, 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 gloria a Dios. Quiero hacer una oración por aquellos que están quebrantados de salud y que están en estos tiempos presentando esos problemas estomacales, problemas de resfrío. Quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por el poder, Señor, que nos has concedido, Señor, en esta mañana, y el privilegio, Señor, de estar a través de estos controles, de estos micrófonos, Señor, y de estas redes sociales transmitiendo, Padre eterno, tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que obres sobre todo aquellos que están escuchando, Señor, esta emisora, aquellos que están quebrantados de salud, cualquiera que sea la condición de salud en la que están, Padre, tú hagas una obra nueva en cada uno de ellos, Señor, glorificándote, Señor, en ellos a través de la sanidad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús enviamos esa palabra de sanidad. Las llagas de Jesús están sulfurando sanidad sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús, y todo aquel que la recibe será sano, será salvo en el nombre poderoso de Jesús. Te pido una protección sobre todos aquellos que están sanos. Líbralos de este virus inmundo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te alabamos, te exaltamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y bueno, hermano Jovendi, son exactamente las 8:54. Bueno, estuvimos desde la presidencia con el pastor Andy Fernández, en la dirección nuestra hermana Emerita de González, en la producción Osmichael Orozco, en el control técnico nuestro queridísimo Omar Gutiérrez, y quienes hablamos, Jovendi Fernández, Elvis Morillo y tu hermana y servidora Mireya Cárdenas. No te apartes de nuestra sintonía, te invitamos. Amén. Mañana va a estar espectacular. ¿Cuál es el tema de mañana? Mundo. Así Y el día que sábado con ustedes, los jóvenes, que es vida eterna. Mañana Amén. se va a exponer qué quiere decir el Señor con que amó al mundo, pero desde otras perspectivas. El Señor nos ha permitido ver con ojos nuevos este pasaje de Juan 3:16. amén. Así que hasta mañana. Bendiciones.